Hola, bienvenido nuevamente a tu materia de historia. Esta vez vamos a estudiar cuáles son las causas externas e internas de la Revolución Francesa. Hay que considerar varios factores que provocaron el inicio y el desarrollo de la Revolución Francesa. Generalmente son causas estructurales profundas, combinadas con hechos y desequilibrios más circunstanciales debido a la coyuntura de la época. La Revolución Francesa no únicamente es un fruto de una situación, sino consecuencia de una serie de eventos y de situaciones que crearon un impacto suficientemente importante para inducir a las transformaciones irreversibles como la concepción de la organización del poder político y de la propia sociedad. Esto trajo consigo pues diferentes cambios trascendentales y profundos y bueno, principalmente basados en la teoría y práctica de las libertades individuales. Es decir, que vamos a conocer cuáles fueron esos factores determinantes que van a provocar el inicio y el desarrollo de la Revolución Francesa. Estos antecedentes pues vienen desde la situación económica, cómo eran tratados, cómo se les coartaban sus derechos, sus libertades individuales. Pero hay que tomar en consideración que este acontecimiento tan importante como fue la Revolución Francesa trajo consigo muchas cosas que hoy en día seguimos teniendo en cuenta, principalmente en la parte de los derechos humanos. Sus principales causas de la Revolución Francesa vamos a dividirlas primero en la situación política. Francia ya estaba cansada de la sociedad de órdenes. Tal y como habíamos hablado en otras sesiones, se hablaba de un absolutismo desde cientos de años atrás. Esto había derivado en una clase privilegiada, que era la nobleza, que eran los reyes o las personas que pertenecían a esa parte noble, era demasiado rica y los pobres eran demasiados pobres. Entonces, pues esto confrontaba pues con la mayoría de la población, ¿no? O sea, eran más pobres que los nobles y por lo tanto, pues se perdían derechos o incluso no se les respetaba. La situación económica que viene aunada con la situación política, pues bueno, Francia ya habrá sufrido durante muchos años numerosas sequías y heladas, que también fue un factor importante, pues que había arruinado varias cosechas. Hay que tomar en cuenta que si los pobres eran pobres, pues con estos factores de clima, lo poco que podían cosechar, pues se les dañaba, por lo tanto, pues no tenían cómo trabajar. Eh, y bueno, pues no obstante esta situación, los agricultores tenían que cumplir con sus obligaciones fiscales, independientemente de los rendimientos agrícolas obtenidos. Es decir, ellos tenían que pagarle al Estado y al Estado no le importaba si tenían o no tenían, cuáles eran los factores que ocurrían, pues para poder apoyarnos, no al contrario, pues siempre les exigían el pago de esta atribución fiscal o de estos impuestos. Entonces eso trajo consigo que pues la situación se transformara en una situación insoportable, pues en los campos y en ciertos sectores de las ciudades la desnutrición y aún la muerte por inanición, es decir, por no comer, pasó a ser algo relativamente corriente o común. Hay que recordar que esto ocurre después de la Ilustración. Entonces, los filósofos y enciclopedistas también aportaron lo suyo, dieron la base teórica a la necesidad y posibilidad de instrumentar cambios. Burgueses y aún nobles liberales, instruidos y de buen nivel cultural, hicieron contribuciones en cuanto a la difusión de ideas nuevas y en cuanto a las convicciones y encendidos discursos. Es decir, que la Ilustración dio pauta a que las personas, como ya lo hemos visto antes, pues cambiaran su forma de pensar. El conocimiento les trajo nuevas ideas y se dieron cuenta que no era correcta la situación en la que estaban viviendo.
y que ellos podían hacer algo para cambiar esta situación, que no era válido que el poder recayera sobre los más ricos de la sociedad y que los pobres se hicieran aún más pobres por el egoísmo de estas personas, o de que los nobles o el rey buscaba únicamente satisfacer sus intereses. Y bueno, pues con ese resultado de la situación económica, ambiental, política, filosófica, se dio pues el devenir económico y la rigidez de la estructura política que acaba de ser presentada. El pueblo quería aspirar a mejorar su propia situación, ya que ellos ya no podían tolerar ni soportar una sociedad tan injusta y tan rígida que solo los conducía al hambre y a la pobreza extrema. Este agitado periodo prerrevolucionario de 1788 a 1779 desembocó una verdadera inmovilización popular en primavera de 1789, en la que la redacción de los cuadernos de quejas y la preparación de los estados generales en marzo y abril de 1789 impulsaron un mayor deseo de justicia social y de implicación política de las clases populares. Cuando se abrieron las sesiones de los Estados Generales, en mayo de 1789, ya estaba en marcha una revolución política y jurídica que se concretaría en la creación de la Asamblea Nacional, convertida al poco tiempo en Asamblea Nacional Constituyente. Finalmente, el 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla, un cuartel cárcel simbólico de la justicia arbitraria y del despotismo, marcaría simbólicamente el final del absolutismo. Podemos entonces así resumir que, bueno, el descontento de esta sociedad francesa que había sufrido mucha pobreza, desigualdad durante mucho tiempo, que estaban bajo un régimen autoritario que no cuidaba los intereses de la sociedad, así en cambio cuidaba los intereses de la realeza, pues ocasionó un descontento y aunado con el gran aporte que es la ilustración, los grandes enciclopedistas, los grandes estudiosos dieron al pueblo de Francia el conocimiento suficiente para que ellos hicieran valer sus derechos. Esto trajo como consigo que antes de que iniciara la Revolución Francesa se crearan movimientos en los que el pueblo exigía que se les reconocieran sus derechos y se les garantizaran, pues por lo menos el derecho a tener una vida digna. Esto dio pie a que se creara una Asamblea Nacional Constituyente. Esta Asamblea Nacional Constituyente es un órgano especial que se crea cuando se dan las revoluciones, y es decir, que estas personas se reúnen para buscar crear una nueva constitución, un nuevo régimen de gobierno que va a desconocer al anterior. En este caso, con la toma de la Bastilla, que era un lugar que representaba el máximo poder en Francia, pues se da inicio a lo que es la Revolución Francesa. Gracias por tu atención. Nos vemos en la siguiente sesión.